Aparecieron de la nada. Sus barcos cortaban el mar como cuchillas de acero, y sus gritos helaban la sangre desde las costas de Escocia hasta las arenas del Caspio. Por siglos se les llamó bárbaros, pero la ciencia moderna acaba de revelar algo que cambiará todo lo que creíamos saber. Los vikingos no solo fueron guerreros, fueron ingenieros, astrónomos, comerciantes y los primeros en construir una red de poder global. Corte rápido. Esta es la verdadera historia de los vikingos, y lo que está saliendo a la luz es más perturbador de lo que jamás imaginamos. En 2011, un equipo de arqueólogos en una remota isla de Estonia descubrió 2 barcos funerarios con más de 40 cuerpos vikingos. Pero algo no encajaba. Las fechas no correspondían a la era vikinga oficial. Estos cuerpos eran 100 años anteriores al primer ataque registrado, lo que significa que los vikingos comenzaron sus incursiones un siglo antes de lo que creíamos. Y lo más inquietante, sus heridas mostraban un nivel de brutalidad jamás visto. Manos cortadas, cráneos abiertos, cuerpos decapitados. No era solo guerra, era un ritual. Desde las heladas montañas de Noruega hasta los ríos de Rusia, los vikingos habían desarrollado una tecnología naval que les permitió navegar miles de kilómetros, mucho antes de que existiera el concepto de mapa. Nuevos estudios demuestran que, mientras Europa se hundía en el caos feudal, los vikingos ya dominaban una ruta comercial que iba desde el Báltico hasta el Medio Oriente, traficando plata, pieles, ámbar y esclavos. Los árabes los llamaban Rus, de donde vendría el nombre Rusia. El 8 de junio del año 793, el monasterio de Lindisfarne, en Inglaterra, se convirtió en el escenario del primer gran ataque vikingo documentado. Los monjes indefensos fueron masacrados. Las crónicas describen el suelo bañado en sangre de los sacerdotes de Dios. Pero detrás de esta masacre había una causa oculta. El emperador Carlomagno había iniciado una guerra santa contra los pueblos paganos del norte. Los vikingos respondieron con fuego y acero. Era más que venganza. Era una guerra entre 2 visiones del mundo, la cruz contra el martillo. En menos de un siglo, los vikingos ya habían conquistado el norte de Inglaterra, Escocia, Irlanda y parte de Francia. Su táctica era simple: atacar rápido, causar terror y desaparecer. Pero no todo era saqueo. Donde los vikingos ponían pie, levantaban reinos. En York, en Dublín, en Normandía, se mezclaron con las poblaciones locales y crearon nuevas civilizaciones. Las excavaciones en York revelan una ciudad cosmopolita, llena de artefactos anglosajones y escandinavos. La historia de violencia era también una historia de integración. Mientras en Occidente reinaba el caos, en el este los vikingos fundaban un imperio. En las orillas del río Volga fundaron Novgorod y Kiev, las primeras ciudades del futuro imperio ruso. Y lo más sorprendente, en las tumbas vikingas de esa región se hallaron monedas árabes, armas persas y joyas bizantinas. Los vikingos habían unido el Báltico con Bagdad. Habían creado el primer sistema de comercio global. Su economía se basaba en 3 cosas: oro, plata y personas. El comercio de esclavos fue uno de los motores más oscuros de su expansión. Miles de europeos orientales fueron capturados y vendidos en los mercados árabes del siglo IX. Así nació la palabra eslavo, derivada de slave, esclavo. Los vikingos habían convertido la guerra en negocio y el miedo en moneda. Mientras Europa se cubría de miedo ante los ataques vikingos, en el norte, una nueva fuerza se estaba gestando. No eran solo saqueadores, eran reyes en formación. Visionarios que comprendieron que el poder no estaba en el pillaje, sino en la conquista duradera. Uno de ellos, Ragnar Lodbrok, soñaba más allá de los mares. Donde otros veían límites, él veía un mapa sin trazar. Su ambición encendió una llama que pronto consumiría todo el norte de Europa. Con su flota, Ragnar descendió sobre las costas de Inglaterra y allí comenzó la leyenda. El sonido de los cuernos resonó en las brumas del amanecer. Los aldeanos ingleses despertaron al rugido del mar y al fuego. Ragnar no atacaba por impulso, atacaba con propósito. Cada asalto era un mensaje: los dioses están con nosotros.
Con cada victoria, su nombre se extendía. Los monjes lo llamaban el demonio del norte. Pero para su gente, Ragnar era un elegido, un hombre que desafiaba a reyes y se reía de la muerte. Pero toda llama, por brillante que arda, termina consumiéndose. Ragnar fue traicionado, capturado y arrojado a un foso de serpientes. Mientras el veneno recorría su cuerpo, sus últimas palabras resonaron como una profecía. ¿Cómo volarán mis hijos cuando oigan cómo murió su padre? Su muerte no fue el final, fue el principio de la venganza más legendaria del norte. Sus hijos, Ivar el Deshuesado, Björn Ironside, Uve y Sigurd, juraron vengarlo. Bajo un solo estandarte, reunieron el mayor ejército jamás visto en Escandinavia. Era el año 865. La gran armada pagana zarpó hacia Inglaterra, y con ella llegó la furia de los dioses. Pueblos ardieron, reinos cayeron, y el nombre de Ivar el Deshuesado se convirtió en sinónimo de terror. Ivar no caminaba, pero su mente era un campo de batalla. Estratega implacable, convirtió su debilidad en su mayor arma. Los enemigos decían que no era humano, que era un espíritu de guerra enviado por Odín mismo, y quizás no estaban del todo equivocados. Bajo su mando, los vikingos no solo destruyeron, sino que obligaron a los reinos cristianos a reconocerlos como una fuerza política. Décadas pasaron, pero la llama vikinga no se apagó. Desde los fiordos de Noruega hasta las costas de Groenlandia, desde las nieves de Islandia hasta el río Volga, el espíritu del norte seguía navegando. Donde los demás veían el fin del mundo, los vikingos veían una nueva ruta, y así, un hombre llamado Leif Erikson se aventuró más allá del océano y llegó a un continente desconocido, 5 siglos antes de Colón. Los vikingos llevaron su sangre, su fe y su fuego a cada rincón donde el viento los llevó. Pero también fueron transformados. El cristianismo comenzó a expandirse y poco a poco el viejo panteón nórdico fue cayendo en el olvido. Odín, Thor, Freyja quedaron en las sombras del tiempo, pero su espíritu nunca desapareció. Vivía en las sagas, en las runas, en las historias contadas junto al fuego. El último gran rey vikingo, Harald Hardrada, cayó en la batalla de Stamford Bridge en 1066. Su derrota marcó el final de la era vikinga, pero también el nacimiento de una nueva Europa, una que heredó la audacia del norte, la exploración, la valentía y el deseo inquebrantable de conquistar lo imposible. Así termina la historia de los vikingos, pero su legado sigue latiendo en cada corazón que se niega a rendirse. Si alguna vez sentiste el fuego del desafío, si alguna vez miraste al horizonte y pensaste, ¿puedo llegar más lejos? Entonces ese espíritu también vive en ti. No dejes que la historia se apague aquí. Suscríbete al canal y únete a esta comunidad de apasionados por la historia. Comparte este video para que más personas conozcan el poder de quienes navegaron contra el miedo y deja en los comentarios una palabra, Valhalla, para que el mundo sepa que sigues luchando con el espíritu del norte. Porque los verdaderos guerreros no mueren en batalla, solo cambian de historia.